Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo la ayudantía para el examen. ¿Ok? Vamos a estar resolviendo tres ejercicios y el primero dice así. Primero, conflictos de agencia. Traveler es una empresa dedicada a vender paquetes turísticos y tickets para las atracciones más reconocidas del sur de Chile. Por las características de su negocio, la empresa es directamente dependiente del flujo de turistas que llegan a la zona durante la época de verano, los que a su vez varían dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. Según los reportes climatológicos, se manejan tres posibilidades para para el próximo verano. Entonces, tenemos una temperatura promedio de 27, 15 y 5 grados, con una probabilidad de ocurrencia del 20, 55 y 25%. Con estas probabilidades, la empresa sabe que, si ocurre el escenario de mayor temperatura, las atracciones turísticas serán apropiadas para todas las edades, por lo que se esperarían un total de 18.000 visitantes. Por otro lado, si el clima está en promedio en los 15 grados, las atracciones serán aprovechadas principalmente por turistas jóvenes, lo que disminuiría la asistencia a 10.000 visitantes. Por último, si las condiciones son extremas, solo aquellos turistas con experiencia en la zona vendrán, por lo que se esperarían solo 5.000 visitantes. En promedio, Traveler obtiene 10.000 pesos por cada visitante que visita la zona. Para el desarrollo del software de la empresa y el acondicionamiento de los locales físicos, Traveler tomó una deuda que le obliga a pagar en un periodo más, en T igual 1, un total de 52 millones. Esta deuda fue tomada a una tasa de 12%. También, al momento de tomar la deuda, se calculó que en el caso de no poder pagar sus obligaciones, los costos directos de quiebra serían de 10.000 millones por temas de liquidación y abogados. Considere que la tasa de descuento apropiada para los activos de Traveler es de un 15%. Se le pide lo siguiente. A. Calcular el valor presente de hoy, de igual 0 de activos pasivos patrimonio de Traveler. También se pide calcular la tasa exigida de los accionistas al patrimonio de la empresa. Ya, entonces aquí lo primero que hice fue calcular todas las probabilidades de ocurrencia, los visitantes, que son datos que nos están dando en el enunciado, cuál es el precio por visitante, la deuda que tenemos, la tasa de interés de la deuda, los costos directos de quiebra y el retorno de los activos. Ya, entonces en este caso, lo primero que vamos a tener que hacer o plantearnos es una tabla junto con las probabilidades. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que según cada em, temperatura promedio, vamos a tener una probabilidad de ocurrencia, un 20, un 55 y un 25. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno debería aquí plantearse es cuáles van a ser mis flujos de caja o en verdad el valor de mis activos en cada uno de esos casos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que los visitantes, en el mejor de los casos, de 27 grados, vamos a tener 18.000 y el flujo de caja sería multiplicado por el precio de venta. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos un flujo de caja de 180 millones. Luego, para los 15 grados, que es exactamente lo mismo, para los visitantes, tendríamos 100 millones y en el peor de los casos, 50 millones. ¿Ya? Después nos tenemos que plantear en el caso de que si es que podríamos o no quebrar. ¿Ya? Solamente en el caso en que vayamos a quebrar, vamos a tener que incurrir en estos costos directos de quiebra. Entonces, tenemos una deuda de 52 millones. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿con mi flujo de caja, yo puedo pagar mis 52 millones? Entonces, en este caso, yo sí puedo pagar, por lo tanto no voy a entrar en quiebra. Entonces, eso implica que mis costos de quiebra van a ser igual a cero. Luego, 100 millones también me alcanzan para pagar 52 millones, entonces también es cero. Pero en el tercer caso, yo tengo un flujo de caja de 50, ¿ok? Entonces, como tengo un flujo de caja de 50, no me va a alcanzar para poder pagar la deuda y por lo tanto voy a tener que incurrir en los costos de quiebra. Si no me equivoco, aquí anoté mal, esto no son 100 millones, son solamente 10 millones, ¿ya? Entonces, una vez calculado eso, podemos calcular
el valor de los activos netos, que sería simplemente la diferencia entre el flujo de caja y estos costos directos de quiebra. ¿Ya? Entonces, calculamos los activos, ahora podemos calcular cuánto va a ser la deuda que efectivamente va a tener la empresa. Entonces, en este caso, yo puedo pagar la deuda como dijimos anteriormente, por lo tanto mi deuda va a ser de 52 millones. En el segundo caso me pasa absolutamente lo mismo, exactamente lo mismo. Yo sí puedo pagar la deuda, por lo tanto son 52 millones. Pero en el segundo caso tengo unos activos de 40. Por lo tanto, a mí no me alcanza para poder pagar la deuda. Entonces, lo máximo que voy a pagar son solamente el total de activos que yo tengo, que serían los 40 millones. Yo no puedo pagar los 52, por lo tanto me quedo con el máximo que tengo, que serían los 40. Por último, con eso nosotros podemos calcular el patrimonio, porque con la ecuación contable sabemos que los activos son igual a la deuda más el patrimonio. Por lo tanto, mi patrimonio va a ser igual a los activos menos la deuda. Entonces, en un caso de 27 grados, vamos a tener un patrimonio de 128 millones. En el caso del 15 grados, vamos a tener 48 millones de patrimonio. Y en el caso de unos 5 grados, vamos a tener 0 de patrimonio. Porque toda la plata se lo llevaron finalmente los acreedores. Ese vendría siendo el primer paso, ¿ya? Pero todavía no hemos llegado a la respuesta. Lo segundo que nosotros tendríamos que hacer es calcular la esperanza, ¿ya? Finalmente, ¿qué hacemos con la esperanza? Ponderar, ¿ok? Por las probabilidades de ocurrencia. Entonces, los activos netos voy a tener 180 millones con una probabilidad de ocurrencia del 20, 100 millones por una probabilidad del 55, más aquí en los 5 grados por el 25% de ocurrencia. Entonces hago magia con el Excel y luego puedo finalmente deslizar hacia abajo. ¿Ya? Entonces con eso nosotros calculamos la esperanza. Pero la esperanza no es lo mismo que el valor presente, que es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, para poder calcular el valor presente, si queremos calcular el valor de los activos, necesitamos calcular la esperanza dividido en 1 más la tasa o el retorno de los activos, que tendría un 15%. Y nos da un 87 millones, un poco más. ¿Ya? Después lo mismo con la deuda. 49 millones dividido en 1 más la tasa de la deuda, que es un 12%. Y después nosotros tenemos el retorno exigido por la tasa exigida por los accionistas, pero podemos saberlo automáticamente por la diferencia. ¿Ok? Entonces nos da finalmente que el patrimonio tendría un valor presente de 44 millones. Entonces ahí ya contestamos gran parte de la pregunta, que nos decían calcular el valor presente de los activos, que son los 87, de los pasivos, que son los 43, y el patrimonio, que serían los 44. También me dicen, también se pide calcular la tasa exigida por los accionistas del patrimonio. Entonces fíjense, a mí no me están dando RE, pero lo voy a tener que calcular. Lo vamos a hacer aquí. Retorno exigido por los accionistas. Pero fíjense que ya tenemos casi todos los datos. Tenemos finalmente el valor futuro, tenemos el valor presente, por lo tanto solamente tendríamos que despejar. ¿Ya? Entonces fíjense, nos va a quedar una ecuación más o menos así. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el valor presente, este es el valor futuro y lo tenemos que traer a valor presente durante un periodo. Entonces despejando nos daría 44 dividido en los 52 menos 1 y deberíamos llegar al resultado. Perdón, esto 52 dividido en 44,
perdón, 44 dividido en 52 menos 1 y no me da el resultado. Muy buena pregunta. ¿Qué podría estar pasando? Claro, aquí di vuelta a la fórmula, entonces realmente es 52, claro, dividido en, ahí está. Y nos da el retorno exigido por los accionistas de un 17,98%. ¿Ok? Vamos con la B. Para tratar de mitigar el riesgo de pagar los altos costos de quiebra, los ejecutivos de Traveler han propuesto dos proyectos a los dueños. ¿Ok? Proyecto 1. El primer proyecto es un seguro contratando un estudio de abogados a través del cual Traver se compromete a pagar una prima de 2 millones, en T igual 1 independiente de la condición climática. De esta forma, en caso de que ocurra el peor escenario, solo se pagará la prima del seguro y no los 10 millones que cuesta en el proceso de quiebra. Proyecto 2. El segundo proyecto es la disminución de la deuda, lo que significará que la empresa deberá pagar solo 10 millones en T igual 1. Esta menor deuda hará que Traveler no pueda desarrollar completamente su estrategia comercial, por lo que los ingresos disminuirían en un 20% en cada uno de los escenarios climatológicos, pero se eliminará la amenaza de quiebra, dado que ahora la empresa tendrá la probabilidad de quiebra nula y la tasa de contratación de la deuda es de un 5%. Calcule y demuestre qué proyecto van a elegir los accionistas de la empresa. Ya, entonces aquí nos vamos a tener que plantear algo parecido. Primero vamos con el proyecto 1. Vamos a tener exactamente lo mismo en este sentido. Mm, 20, a ver, un 20%, un 55% y un 25%. Ok, vamos a tener aquí de nuevo el flujo de caja. En este caso ya no vamos a tener costos de quiebra, pero vamos a tener que pagar una prima. Luego de la prima, vamos a calcular los activos netos, luego la deuda, y con eso finalmente tenemos el patrimonio. Entonces, en primer lugar, nuestros flujos de caja no van a cambiar, ya se van a mantener exactamente iguales. Vamos a tener 180, 100 y 50. La prima nos dicen que sería de 2 millones en cualquier evento. Entonces vamos a tener 2 millones en las tres circunstancias. Entonces nuestros activos netos es el flujo de caja menos la prima. ¿Ok? Una vez hecho eso, entonces tenemos que calcular cuál sería nuestra deuda. Entonces, ya sabemos que nuestra deuda es de 52 millones y en el mejor de los casos podemos pagarla, por lo tanto, nuestra deuda es de 52. En el segundo caso, también podemos pagarla porque tenemos un activo de 98, por lo tanto, nuestra deuda va a ser de 52. En el peor de los casos, en el peor escenario, tenemos unos activos netos de 48. Por lo tanto, no nos alcanza para tener una deuda de 52. Por lo tanto, solamente nos vamos a quedar con una deuda de, o lo que le podríamos pagar a los acreedores, que serían 48 millones. Entonces, teniendo eso,
podemos calcular el patrimonio tal como lo hicimos anteriormente. Ya nos quedaría un patrimonio de 126, de 46 y de 0 respectivamente. Entonces, de nuevo nos vamos a calcular las probabilidades de ocurrencia. ¿Ok? Más 98 por 55, más aquí por 25. Ahí está, sin formato. Y perfecto. La esperanza vendría siendo 101 millones, 51 millones para la deuda y de 50 millones para el patrimonio. Ya podríamos empezar a visualizar de que estaríamos si nos ponemos en la posición del accionista, nos encontramos en una peor situación que en el escenario original. Por lo tanto, ya de partida podríamos indicar que podría no ser beneficioso para el accionista. ¿Ok? Entonces ahora calculamos el valor presente tal como lo hicimos antes. Los activos netos lo traemos a valor presente por 1 más el retorno de los activos. La deuda, exactamente lo mismo, 1 más, pero el retorno de la deuda, la tasa de interés. Y el patrimonio lo calculamos con la diferencia. Ya nos da 42.125.000. Entonces, si quisiéramos calcular el retorno exigido por los accionistas, tenemos que hacer la misma ecuación despejando. Ya tenemos aquí el valor presente, tenemos el valor futuro, por lo tanto, si traemos a valor presente el valor futuro, podemos despejar la tasa. Entonces tendríamos 50 dividido en 42 menos 1. Y nos da un retorno del 18,20%. Proyecto número 2. ¿Ok? Nos tenemos que plantear nuevamente exactamente lo mismo. Aquí. Entonces, repetimos. Pero en este caso no vamos a tener prima y tampoco no vamos a tener costos de quiebra. Ya, si nos fijamos en lo que dice en el enunciado, dice se va a eliminar las amenazas de quiebra. Entonces nuestros costos de quiebra van a ser 0 en cualquier circunstancia. Los flujos de caja también van a sufrir ahora una variación. ¿Ok? Me dice, los ingresos van a disminuir en un 20% en cada uno de los escenarios climatológicos. Entonces, si repetimos 180, tendríamos que multiplicarlo por 1 menos el 20% de disminución. Entonces, tendríamos un flujo de caja de 144, de 80 y de 40 millones. Por lo tanto, ese monto vendría siendo el mismo de los activos netos, porque no tenemos costos de quiebra, no tenemos prima, por lo tanto, sigue exactamente igual. ¿Ok? Entonces ahora nos dicen que tenemos una deuda, ¿ya? Que la deuda va a cambiar, ya no van a ser 52 millones, sino que van a ser 10 millones. Como les dije, disminuyen los ingresos en un 20% y ahora la tasa de deuda cambia a un 5%. Entonces, si es que se fijan, lo que va a pasar ahora es que en cualquiera de las tres circunstancias yo voy a poder pagar efectivamente mi deuda. Entonces, para los tres escenarios van a ser 10 millones y por lo tanto el cálculo de mi patrimonio es activos netos menos la deuda. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, de nuevo, podemos calcular la esperanza y repetimos el mismo procedimiento. Entonces, los activos netos por la probabilidad de ocurrencia. Ahí.
deslizamos para abajo. Entonces, la esperanza de los activos netos son 82 millones, de la deuda son 10 millones, porque en cada circunstancia tengo 10 millones y del patrimonio vendría siendo 72.800.000. ¿Sí? Entonces, último paso sería calcular el valor presente. Entonces, mismo procedimiento, 1 más valor presente, retorno de los activos, y me da 72 millones. Luego, lo mismo con la deuda, pero fíjense que cambió la tasa exigida por la deuda, que ahora es un 5%. ¿Sí? Y después el patrimonio lo calculamos como la diferencia. Luego, si queremos calcular el retorno exigido por los accionistas, ya que no nos dan la tasa, tenemos que despejar. Entonces, tenemos 62 millones, que es nuestro valor presente del patrimonio, y además tenemos el valor futuro o el valor en t igual 1. Entonces, si traemos a valor presente durante un periodo este valor, podemos despejar el retorno exigido por los accionistas. Entonces hacemos 72 millones dividido en los 62 menos 1 me da un retorno de 16,52%. Entonces, si comparamos cómo queda la riqueza del accionista, podemos notar claramente que el proyecto 2 es el que lo deja en la mejor situación. Entonces, accionistas deberían quedarse con el proyecto 2, ya que es el que les crea mayor valor en términos de valor del patrimonio. Y esa debería ser la conclusión. Ya, ahora vamos a ir con el ejercicio 2, que es sobre las políticas de dividendo. ¿Ok? Entonces dice, Arboleda es una empresa familiar del rubro forestal cuyos resultados obtenidos en los años anteriores han sido auspiciosos. Para el año 2019 se proyectó que las ventas serían mejores, lo que llevaría a que la utilidad antes de impuestos de intereses esperada de este año sea 15% superior al 2018. El flujo no crecerá más que este nivel, dado que la capacidad productiva ha llegado al límite. Existen 250 acciones que han recibido el 100% de los flujos, los que no están afectos a ningún tipo de impuestos. Los dividendos se pagan en el mismo periodo en que se generan los flujos. Este payout no se quiere cambiar en el mediano plazo. La tasa de descuento exigida por la familia es del 13% y no han levantado deuda de ningún tipo. No hay impuestos en esta economía. A. ¿Cuál es el valor a comienzo del 2019 de la acción? Asuma flujos perpetuos. ¿Cuál es el dividendo por acción esperado para el 2019 por acción? Entonces, primero aquí, de nuevo, lo que hice fue anotar los datos que nos están dando aquí en esta tabla de los utiliantes de impuestos de intereses, 2016, 2017 y 2018. Luego, el crecimiento de los utiliantes de impuestos de intereses, número de acciones, la tasa de descuento de los accionistas y el payout, que finalmente sería un 100%. Ya, entonces, ¿cuál sería el valor de la acción a comienzos del 2019? Entonces, para eso, lo primero que tendríamos que calcular es la utilidad del 2019. Entonces, ya sabemos que crece a un 15%, por lo tanto, tomamos el 2018 y lo hacemos crecer a un 15%. Luego, lo que tendríamos que hacer es calcular el valor de la empresa, ¿ya? ¿Cómo lo calcularíamos? Siempre trayendo a valor presente los flujos que nosotros esperamos recibir. Como nos dice el enunciado, son flujos perpetuos, por lo tanto, vamos a necesitar una tasa de descuento. ¿Ya? Entonces, dado que la deuda es igual a 0, por lo tanto, mi retorno de los activos va a ser igual al retorno de los accionistas.
¿Vale? Entonces, como es perpetuo, simplemente hacemos la utilidad ante impuestos y intereses y lo traemos a valor presente a un 13%. Luego, para determinar el precio de la acción, simplemente tendríamos que hacer el valor de la empresa dividido en el número de acciones que tenemos en circulación. Entonces, el precio de la acción son 136.231. Después, en la misma pregunta me dicen, ¿cuál es el dividendo por acción esperado para el 2017? Entonces, tenemos que las utilidades que yo obtuve fueron los 4 millones. Si mi payout es de un 100%, los dividendos que yo tengo a repartir es la totalidad de esto, o sea, por el 100%. ¿Ya? Entonces, estos vendrían siendo como los dividendos totales a repartir. Por lo tanto, el dividendo por acción simplemente va a ser los 4 millones dividido de nuevo en las acciones que tenemos en circulación. Entonces vamos con la pregunta B. La empresa planea dar un dividendo extra de $5.000 por acción en diciembre del 2018 y financiarlo con emisión de nuevas acciones. Las nuevas acciones tendrán derecho a dividendo a partir del 2019. Determine el monto que se necesita para pagar el dividendo y cuántas acciones necesita para eso. ¿Ya? Entonces, para efectos de este ejercicio tenemos que ocupar esta fórmula de acá, ¿ok? Donde dice que el monto a recaudar va a ser igual al valor de la empresa multiplicado por, finalmente, este ponderador que vendría siendo las acciones a emitir, dividido en las acciones a emitir por las acciones que actualmente tenemos. ¿Ya? Entonces, me están diciendo que quiero pagar un dividendo extra por acción de 5.000, ¿cierto? Entonces, finalmente el monto a recaudar, monto total a recaudar, van a ser los 5.000 por acción multiplicado por el total de acciones que yo tengo, que son los 250. ¿Ok? El valor de la empresa ya lo tenemos. Sabemos que son aquí, los 34 millones. ¿Ok? Después tenemos M, que es nuestra incógnita, que son las acciones a emitir. Y por otra parte tenemos N, que vendrían siendo nuestras acciones actuales. ¿Ok? Entonces finalmente solamente nos queda una incógnita, que son las acciones a emitir, y es lo que nos están preguntando en el enunciado. ¿Ya? Entonces basta con despejarlo y simplemente sería 250, es decir, las acciones actuales, por el monto a recaudar, ¿ok? Dividido en el valor de la empresa menos el monto a recaudar. Y eso nos da que las acciones a emitir son 9,53. Entonces, repito, lo único que hice fue despejar M de la ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Y eso nos da que las acciones a emitir vendrían siendo de 9,53. ¿Ya? Vamos con la C. Dice, ¿cuál será el precio de la acción después del dividendo adicional, es decir, a comienzos del 2019, y cómo estará el antiguo accionista de la compañía? Justifique su explicación con cálculos matemáticos. Entonces, lo primero que vamos a plantear entonces es el valor de la empresa actualmente, que también ya lo calculamos, que son los 34 millones que estamos utilizando acá. Ya luego, el nuevo número de número de acciones, vendría siendo los 250 originales más los 9,53. ¿Sí? Entonces, finalmente, vamos a poder calcular, en primer lugar,
el precio de la acción, que vendría siendo el valor de la empresa dividido en el número de acciones. Entonces, podemos calcular, como nos piden, la riqueza del accionista antiguo y podemos calcular la riqueza actual. En el caso de la riqueza del accionista antiguo, vamos a tener que en primer lugar su riqueza va a estar dado por el dividendo que se le entregó en 2018, ya que vendría siendo la utilidad dividida en los 250 acciones, pero a eso le tenemos que sumar finalmente el valor de la empresa, pero solamente su parte. Entonces, el valor de la empresa, valor de la empresa dividido también en el número de acciones que habían originalmente. Entonces nos da un valor o su riqueza es de 151.631. Ahora, ¿cuál es la riqueza actual? Entonces, de nuevo, originalmente tenía la utilidad dividido en los 250, que es finalmente el dividendo que le repartieron en ese entonces. A eso le sumamos un dividendo extra por acción de 5.000, ¿ok? Y además a eso tenemos que sumarle el valor de su acción actualmente, que es el valor de la empresa, pero dividido ahora en el total de acciones que hay, que fue el cálculo que hicimos acá. Entonces, fíjense, a la conclusión que llegamos es que la riqueza no ha cambiado, sigue exactamente igual. Entonces ahora vamos con el último ejercicio que tiene que ver con las fusiones. Dice, Softin es una empresa chilena dedicada a la creación de software para retail. La empresa se ha establecido durante su corta vida como una de las empresas más demandadas del mercado, manteniendo una sólida posición dentro del país. Según estimaciones, cada una de las 10.000 acciones de Softin tiene un valor de $30. Los inversionistas de Softin corresponden a solo accionistas y no existen acreedores. Apis, por su parte, es una empresa que desarrolla aplicaciones para celular. En los últimos años, la empresa ha desarrollado aplicaciones muy populares, las cuales se han enfocado en el negocio de compra con descuentos en las grandes cadenas de retail. Se estima que el valor de la empresa es de $120. Además, es importante destacar que la empresa cuenta con 1.000 acciones y no posee deuda. Softin está tratando de organizar planes de expansión para el próximo año, los cuales tienen como objetivo principal la adquisición de la empresa Apis. Esto como estrategia de llegar al consumidor final y agregarles valor a los servicios ofrecidos por la empresa. Se estima que si esta adquisición se logra, se crearán sinergias por aumento de márgenes y aprovechamiento de tecnologías, las cuales resultarán en un 10% extra en el valor de la empresa fusionada. El 10% se aplica al valor de la empresa una vez fusionada. A. ¿Cuánto sería el máximo que la empresa Softin debería ofertar por Apis? ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos plantear acá? Entonces, fíjense que yo primero anoté todos los datos. Tenemos Softin, tenemos un número de acciones, el valor de la acción y tenemos que la deuda es igual a 0. Apis, tenemos el valor de la empresa, el número de las acciones y también tenemos que su deuda es igual a 0. Y por otra parte tenemos que las sinergias corresponden a un 10% extra en el valor de la empresa ya fusionada. Ya entonces la primera pregunta es el máximo precio que se debería ofertar por API. Entonces, primero lo que queríamos calcular es el valor de la empresa, en este caso de APIs. Y este dato ya lo tenemos. Al valor de APIs tenemos o tendríamos que sumarle las sinergias. Entonces, la sinergia finalmente va a ser el 10% del valor de la empresa ya fusionada. Entonces, la fusión de la empresa va a ser 120
es decir, el valor de la empresa de Apis, más el valor de la empresa de Softin, que vendría siendo el valor de la acción, por 10.000, y todo esto lo multiplicamos por un 10% que corresponde a la sinergia. Por lo tanto, el valor a ofertar vendría siendo de 120 más 42. Y ahí tenemos el resultado. Siguiente pregunta, nos dicen, asumiendo que la empresa API está dispuesta a vender su participación por el equivalente a $150.000 en acciones de la empresa fusionada, calcule cuántas acciones de la empresa fusionada se deben entregar a APIs. 2. ¿Cuál es la tasa de conversión para las acciones de API en relación a la nueva empresa fusionada? Y 3. ¿Cuál es el valor por acción de la empresa fusionada? Importante destacar que el número de acciones será la suma entre acciones antiguas de la empresa y acciones entregadas a API. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que calcular o utilizar esta fórmula. ¿Ya? Tenemos que determinar nuevamente esta incógnita que es la M, que serían las acciones finalmente a entregar o a recaudar como lo conocíamos antes. Entonces, en primer lugar, no hay que calcular el valor de la empresa. Entonces, el valor de la empresa de Softin, tenemos los datos, entonces sería el número de acciones por el precio de la acción. Luego, el valor de la empresa de API con sinergia, también ya teníamos, lo calculamos en la pregunta pasada. Por lo tanto, el valor total de la empresa vendría siendo simplemente la suma de ambos. Valor total de la empresa. ¿Ok? Por otra parte, tenemos que saber cuánto es el monto a recaudar. ¿Ya? Entonces dice, asumiendo que la empresa Apis está dispuesta a vender su participación por el equivalente a $150.000 en acciones. Entonces lo que tenemos que recaudar son 150.000. Entonces ponemos aquí este dato, 150.000. Nuestra N, que son las acciones actuales, serían finalmente las de 1.000 que tiene Softin, y, como les dije antes, M, que son las acciones a entregar, vendría siendo nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces, si lo planteamos en la ecuación misma, nos quedaría algo así. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos que despejar nuestra M, y por lo tanto vamos a hacer el N por el monto a recaudar, dividido en valor de la empresa, menos el monto a recaudar, y nos da que las acciones a entregar vendrían siendo de 4.807. ¿Ok? Luego, ¿cuál es la tasa de conversión? Entonces, tasa de conversión, y para calcular esto necesitamos cuáles son las acciones a entregar, que es lo que nosotros acabamos de calcular, y necesitamos también saber las acciones actuales de APIS, que serían de 1.000. Por lo tanto, esa división nos da la tasa de conversión, y vendría siendo 4.807 dividido en 1.000 y nos da 4,8. ¿Ok? Por último, necesitamos saber 3, cuál es el valor por acción de la empresa fusionada. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El valor de la empresa, que ya la sabemos, que son 462.000, pero ahora necesitamos saber el número de acciones final. Número de acciones. Entonces tenemos que el número de acciones a entregar son 4.800, y eso se suman
a los números de acciones originales. Entonces, con eso nosotros podemos determinar el precio por acción, que sería la división y nos daría un monto de 31,20. ¿Sí? Entonces las C me dicen, ¿cuál es el BPN de la adquisición para Softin? ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso no tenemos ni tasa de descuento, eh, ni periodos distintos, ni nada. Entonces simplemente tenemos que ver los egresos y los ingresos. Entonces, en primer lugar, mi egreso, en este caso, vendrían siendo el monto a recaudar. ¿Ya? Yo necesito financiarme con eso, 150.000. Y mis ingresos vendría siendo lo que yo tengo que adquirir por APIS, con la sinergia también. Entonces, 162.000. Por lo tanto, mi BPN sería simplemente la diferencia. ¿Ok? Obviamente tenemos que utilizar este egreso como negativo, más los 162.000, y me da un BPN de 12.000. ¿Sí? Entonces, esa sería la ayudantía previa al examen. Cualquier duda pueden escribirme en mi correo. Muchas gracias.